Hola hermanos de Infancia Espiritual, mi nombre es Lilia Almanza Mercado, servidora de la comunidad Formando el Cuerpo de Cristo. Y en estos momentos estoy sirviendo en el proceso de Infancia Espiritual. A través de este video quiero compartir con ustedes un resumen de las enseñanzas recibidas los sábados anteriores acerca de un tema que hace parte de ese gran tema que estamos trabajando en el proceso de infancia. Hay que tener claro que el gran tema es los sacramentos y el tema que ya vimos es el sacramento del bautismo. El sacramento del bautismo fue explicado por nuestro sacerdote, el padre Carlos Lozano Chacón, quien a través del Catecismo de la Iglesia Católica, la Santa Biblia y sus experiencias personales, hizo una explicación muy clara y muy didáctica sobre este sacramento. Es por eso que a través de este video queremos compartírselos a ustedes para que puedan nutrir su vida espiritual y recordar esos elementos claves que como cristianos católicos debemos tener para poder tener pendiente nuestros sacramentos. Iniciemos. En el sacramento del bautismo, el Padre nos habló en sus enseñanzas inicialmente del significado del bautismo. Y nos podemos remitir al Catecismo de la Iglesia Católica para poder hablar principalmente de qué es el sacramento del bautismo, pero a qué pertenece. Entonces el sacerdote decía que este sacramento hace parte de la iniciación cristiana, de esos sacramentos de iniciación que junto con la confirmación y la Eucaristía se realizan para abrir nuestra vida a una nueva vida. ¿Por qué? Porque este sacramento nos borra el pecado original y nos dispone a la gracia que solo nos da el Señor. Pero también es importante aclarar que este bautismo debe recibirse con toda la conciencia y apertura de corazón para que pueda el Señor actuar de la manera que Él espera en nuestras vidas. En el Catecismo de la Iglesia Católica nos hablan de una cita bíblica para poder darle soporte a ese concepto de qué es el sacramento del bautismo. Y esta cita es Mateo 28, 19, 20. Y dice, id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces nuestro sacerdote nos decía que el bautismo, su significado es esa apertura a ser parte de una iglesia, de la Santa Iglesia Católica. Nos hace hijos de Dios a través de Él porque nos regala una nueva vida. Esa nueva vida dejando atrás o dejando en el pasado la muerte y permitiendo que nos exorcicemos de todos esos pecados que de manera original hemos traído. A partir del recibimiento del sacramento del bautismo, nos incluimos o involucramos o hacemos parte de la iglesia, pues nos liberamos de ese pasado que como generación hemos traído y que nuestros padres permiten que aceptemos a Cristo en nuestras vidas como ese Salvador que vino siempre a limpiarnos del pecado. Otro tema que el sacerdote desarrolló luego de dar un significado del bautismo
fue la responsabilidad del padrino. Y el sacerdote decía que el padrino no solo es ese que vela por el bienestar financiero del ahijado, no, es algo que va más allá. La responsabilidad de un padrino es velar por la vida espiritual y afectiva de su ahijado. Obviamente que por añadidura estaría la parte económica y financiera que las sociedades han puesto de sobremanera relacionándolo con este sacramento, pero el sentido inicial y de importancia es la parte espiritual y afectiva, porque hacemos que nuestro ahijado o hijo espiritual se encuentre con el Señor, acreciente su fe, y nosotros, a través del apoyo que le brindamos, no solo le permitimos alcanzar esas metas que a nivel personal pueda tener, sino que también a nivel espiritual quiera involucrar en su vida. Esa es nuestra responsabilidad cuando nos escogen como padrinos, porque el bautismo nos hace uno con el Señor, nos acerca a Dios, nos vuelve hijos adoptivos de Él. Así entonces, el Catecismo de la Iglesia Católica dice que el bautismo constituye el nacimiento a la vida en Cristo según la voluntad del Señor, y se hace necesario realizarlo, porque quizás muchos olvidamos hacer eso, o muchos olvidan hacer eso, que es necesario para la salvación, como lo es la Iglesia misma, a la que introduce el bautismo. El bautismo involucra un rito esencial. ¿Y cómo es ese rito? Ese rito, recordemos que es sumergir al bautizado en el agua o derramar agua sobre su cabeza pronunciando la invocación de la Santísima Trinidad, es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Recordemos que eso va asociado a la responsabilidad que tiene el padrino. Es quien nos lleva, quien nos ofrece, quien está ahí con nosotros. Repito, no es solo el compromiso económico, es también una responsabilidad espiritual que el Señor ha puesto en nuestra vida. Por eso la gente mayor o muy adulta, nosotros hablamos de los abuelos, dicen que uno no se debe negar cuando lo escogen como padrino. Uno sí se podría negar, pero realmente pensemos algo, que si a esa persona se le ha inquietado el corazón para escogernos a nosotros, es porque el Señor ha dispuesto algo dentro de ellos para que diga, esa persona es la que yo voy a poner como padrino. Muy a pesar de que algunos toman la decisión por algunos aspectos económicos, pero realmente la decisión de escoger un padrino para nuestros hijos es mirar ese ejemplo que se puede volver esa persona ante el bautizado. Eso es el primer elemento que debemos tener claro para tomar esa decisión. Y siempre creerle al Espíritu, porque cuando nuestro espíritu se inquieta por tomar ese tipo de decisión, algo se está involucrando en esa decisión. Bien, entonces ya llevamos varios temas o subtemas con relación al tema del bautismo. El bautismo como tema inicial y como subtemas qué es el bautismo y la responsabilidad del padre. El otro tema que nuestro sacerdote desarrolló en las enseñanzas fue la santidad es un proceso comunitario y natural. El padre Carlos decía que la santidad a través del sacramento del bautismo es un proceso comunitario porque es de todos.
porque aunque soy yo el que me bautizo, yo vengo acompañado de un padrino y de mis padres. Por eso es un proceso comunitario, porque todos estamos caminando hacia Dios y al volverme bautizado camino con Dios, porque a través de ese bautismo lo conozco y construyo mi proyecto espiritual basado en los designios del Señor y en todos los elementos que como cristiano católico debo seguir. Y uno de los primeros elementos para seguir, obviamente, es la santidad. Encontramos este tema de la santidad en el bautismo y de la vida cristiana en unas citas bíblicas que el sacerdote también nos regaló mientras hacían las enseñanzas. La primera fue Hechos capítulo 5, versículo 16, y dice así: también de los pueblos vecinos a Jerusalén acudía mucha gente trayendo enfermos y personas atormentadas por espíritus impuros, y todos eran sanados. Allí el Señor nos está dando a entender que todos, o sea, en comunidad, llegaban a buscar la sanación. Ahí vemos que no iban de manera individual, iban en comunidad. Y eso nos permite entender el sentido comunitario del sacramento del bautismo. Otra cita bíblica que el sacerdote ese día nos permitía leer fue Levíticos 11:45, y dice así: yo soy el Señor, el que los hizo salir de Egipto para ser su Dios. Por lo tanto, ustedes deben ser santos porque yo soy santo. Dios se identifica como el yo soy. Él es para nosotros el todo. Y al ser el gran yo soy, el seguirlo a Él nos permite estar en la verdad, en la santidad, en la sanidad. Por eso, la importancia del sacramento del bautismo, porque estamos recibiendo al gran yo soy. Y la última cita que el sacerdote compartió en el tema de la santidad en el bautismo como un proceso comunitario fue Mateo 22:32. Y dice así: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Él no es Dios de muerte, sino Dios de vivos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Allí, en esa cita, encontramos la identidad como cristianos. Es necesario nacer de Cristo. Por eso, la santidad es el resultado de un proceso natural, un proceso de obediencia, de seguir al Señor. Y lo podemos corroborar en Hebreos 13:17, donde el Señor también nos muestra que debemos estar sometidos a la obediencia de Dios y de los ministros que Él ha colocado en la tierra, como son nuestros pastores y sacerdotes, para abrir las puertas a la evangelización. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, el bautismo es un sacramento que imprime en el alma un signo espiritual indeleble, no se borra. El carácter que consagra el bautismo al culto de la religión cristiana, por razón del carácter, el bautismo no puede ser reiterado. Y allí está la claridad de que no nos podemos
ir a otro sitio que nos bauticen, porque recibir el bautismo en la Iglesia Católica es uno solo. Ya queda claro. No podemos reiterar otro bautismo porque ya hemos sido bautizados por Cristo. Entonces, el fruto del Espíritu Santo o gracia bautismal es una realidad rica que comprende el perdón del pecado original, ya lo hemos dicho, y de todos los pecados personales, porque por la acción misma del bautismo, el bautizado es incorporado a la iglesia, al cuerpo de Cristo, bañado con su sangre y partícipe del sacerdocio de él. En el siguiente tema, el Padre nos muestra el significado del nombre. En la siguiente charla, ya el Padre nos habla sobre el significado del nombre y nos dice que cada uno le fue asignado un nombre con un sentido particular y que cada uno debíamos buscar por qué fuimos llamados así. Nos pidió que consiguiéramos los nombres de nuestros padrinos, qué iglesia y todo, porque todo eso nos da la identidad. Y al tener identidad, podemos saber de dónde venimos, de dónde pertenecemos, y cada cosa que como bautizados hemos sido comprometidos. El sacerdote nos exponía un tema claro y es ¿cuáles son los 3 tipos de bautismo? Los 3 tipos de bautismo de los que él habla son el bautismo del agua, el bautismo de Jesús y el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del agua fue muy claro y nos dijo que fue el bautismo de la preparación, el de Jesús fue el bautismo de la aceptación y el del Espíritu Santo nos dijo que era el momento de recibir el poder de Dios. A través de estos 3 bautismos, el Señor nos muestra de qué estamos hechos, nos hace testigos presenciales de la vida cristiana y nos permite fortalecer nuestro caminar. En el Catecismo de la Santa Iglesia Católica se nos es claro y nos dice que todos en cualquier momento estamos disponibles para ser bautizados, pero que es importante que los que padecen la muerte a causa, como los niños, por ejemplo, los niños muertos sin bautizar, la liturgia de la iglesia nos invita a tener confianza en la misericordia divina y a orar por su salvación. En caso de necesidad, toda persona puede ser bautizada, tal como se tenga la intención de hacerlo, ¿verdad? Y es necesario que se derrame agua sobre la cabeza, diciendo: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Desde los tiempos antiguos el bautismo es dado a los niños porque es una gracia y un don de Dios que no supone méritos humanos. Los niños son bautizados en la fe de la iglesia. La entrada es la entrada de la vida cristiana y que da acceso a nuestra verdadera libertad. En últimas, el tema que vimos fue el de la sanación interior. Y a través de ese tema pudimos entender, aun cuando no decía explícitamente el bautismo, que el Señor dispuso el tiempo para que conociéramos sobre él, porque la sanación interior es la cercanía con el Espíritu Santo. Y el Padre nos hacía la claridad de que todos, en todo momento que nos hemos sentido heridos, es necesario recibir sanación interior. Que no recibimos sanación interior una sola vez, que frecuentemente deberíamos recibir sanación interior. Cada vez que sintamos que estamos
maltratados por una calumnia, que estamos maltratados por una mala palabra, que estamos maltratados por alguien que no nos quiere, porque hirieron nuestro corazón, es necesario que busquemos sanación interior, porque a través de la sanación interior es un camino de santificación. A través de ella recibimos la paz, recibimos el amor y sobre todo la alegría del Espíritu Santo que derrama sus frutos, sus dones sobre nosotros y nos hace nuevas criaturas. Con eso finalizamos las enseñanzas del primer gran tema que fue el bautismo y que el Señor hoy quiere dejarte en este corto video para que no olvides que día tras día debemos recordar que como bautizados tenemos una gran responsabilidad y somos criaturas nuevas y estamos en una nueva vida para que el Señor a través de nosotros nos haga instrumentos para otros y pueda conseguir el mundo que siempre ha soñado. Espero, hermanos, que estas enseñanzas hayan quedado claras, que sirvan de resumen de lo que hemos esperado, que el Señor nos bendiga y sigue permaneciendo en este caminar, esforzándote sábado tras sábado y con la sencilla intención de seguir alimentando la vida espiritual, que es la vida que nunca se acaba. Que Dios te bendiga.